Alguien lo debió decir y yo lo leí en algún sitio, que lo peor que le podía pasar a una persona era nacer en un país donde hubiera algo que le interesara al gobierno de los Estados Unidos. Está jodido. Y he pensado también muchas veces que cómo pudo ser posible que Cuba, que el pueblo cubano, con el gobierno cubano, fueran capaces de resistir tantos años de bloqueo y al mismo tiempo ser solidarios con los demás países de América Latina. Voy a hacer 3 o 4 reflexiones para no pasarme en el tiempo, pero rápidas, ¿no? Para los que dicen que Ecuador está peor que estaba y que se están haciendo mal las cosas, yo hago reflexiones a veces sencillas, ¿no? De Ecuador y de América Latina emigraba gente hacia Europa hace unos años. Hoy viene la gente de Europa a Ecuador. Eso nos debe hacer reflexionar. Hay 2 procesos diferentes. El proceso de América Latina, que es el proceso de recuperar los 100, los 1000, los 5000 años de soledad que escribía Gabriel García Márquez. Mientras que en la Europa occidental desarrollada, hoy de lo que se está tratando es de intentar reconquistar el cierto estado de bienestar que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, que se empezó a construir a partir de la correlación de fuerzas que había en Europa, y la decisión última que ha adoptado el poder del capital y especialmente el poder financiero de acabar con todo ese estado de bienestar. Por tanto, son 2 procesos diferentes, pero los que están detrás intentando reventar el proceso de transformación social de América Latina y los que están intentando destruir y están destruyendo el estado de bienestar que se tuvo en la Europa occidental son los mismos. Es el capitalismo financiero, parasitario especialmente, que además finalmente ha demostrado lo que ya se conocía y ya se escribió por Marx y por otros, de que no tiene corazón, de que no tiene alma, que el capitalismo es sencillamente depredador y que esa es la hoja de ruta que aplica o intenta aplicar cuando puede en América Latina y que aplica en la Europa occidental. Están aplicando la hoja de ruta que os va a sonar porque es muy conocida, ¿no? Es el famoso consenso de Washington, es el Tratado de Maastricht, es los acuerdos de Lisboa. Esto os suena mucho, ¿no? Y esto se sintetiza en unas cuantas hojas de ruta, pero es que en Europa las están aplicando a rajatabla, como un catecismo. Debilitar a los estados y a las democracias, reducir la intervención pública de los estados en la economía, desregular los mercados, el control por las multinacionales. Qué curioso. Las multinacionales sí pueden planificar la economía global y un Estado no puede planificar su propia economía. Es curioso. Desregulaciones laborales, se conoce como la flexibilidad. Las fiscalidades regresivas y limitadas para que el Estado no tenga recursos para poder cumplir con sus funciones de hacer el bienestar y el estado del bienestar, y privatizar el sector público para convertir lo que son derechos en negocios. Esta es la hoja de ruta que hace mucho tiempo que se diseñó y que se conoce como las políticas neoliberales. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues la primera, más que una consecuencia, el instrumento que utilizan es que al poder político lo ponen al servicio del poder financiero y del capital. Son instrumentos, son las marionetas, son la mano que mueve la cuna. La mano que mueve la cuna, que es el poder económico, es realmente el que mueve los hilos del poder político, que es el que lleva a los boletines oficiales de los estados las medidas para favorecer los intereses de esa mano que mueve la cuna. Dinamitan el Estado social, ahogan las conquistas laborales y sociales conseguidas con tantos años de esfuerzo y de sacrificio, aumentan obviamente la desigualdad social en los países, y todo ello para salvar el poder financiero parasitario, que es el que se sigue moviendo con una facilidad pasmosa y que no tiene fronteras ni tiene límites. Esta es la hoja de ruta. Y esta hoja de ruta es exactamente la que se está aplicando en la Unión Europea. A partir de ahí hago 2 o 3 reflexiones porque no me puedo obviar a no hacerlas, ¿no? En el país en el que yo soy, en España, ha habido una cosa que se conoce como la burbuja inmobiliaria.
que tiene mucho que ver con los ecuatorianos y las ecuatorianas. De todo el mundo fueron 5 millones de personas emigraron hacia España en los años 2000, 2001, 2002, 2003. De la comunidad ecuatoriana, medio millón de personas. Y el sistema decidió que tenían que fabricar muchas casas en el régimen general, no viviendas protegidas, a precios abusivos, con unas hipotecas leoninas. Y tenían que construir las casas y vendérselas a los inmigrantes. Y así lo hicieron, nos metieron dinero por un tubo desde la banca internacional para que se pudiera alimentar esa burbuja inmobiliaria impresionante. Endeudaron a las familias, endeudaron después al país. Y cuando estalló la burbuja inmobiliaria y se vino abajo todo aquel castillo de naipes que se había montado, al final le quitaban la vivienda a los ecuatorianos y se quedaban sin vivienda, pero debiéndole todavía al banco el dinero que habían hipotecado en la hipoteca, y les persiguieron. Llegaron a perseguirles hasta aquí en Ecuador. Montaron un banco para que tuvieran no solamente los avales que habían puesto, para que no se pudieran escapar. Alguna intervención hizo en este sentido positiva el gobierno de Correa, pero en definitiva este fue el resultado de este burbuja inmobiliaria impresionante que ha dejado al país endeudado en lo público, en el sector privado, y hoy es una deuda que es la que nos asfixia, la que nos ahoga y la que nos ha llevado a la cadena perpetua de una serie de políticas de recortes, de ajuste duro, de recortes sociales y, en definitiva, la que están arruinando lo que es el estado de bienestar que hemos tenido en países como España. Pero que, repito, una parte importante de la comunidad ecuatoriana ha sufrido en primera línea y en primera persona lo que ha sido esta política devastadora del capital financiero que no tiene límites, que no tiene fronteras para explotar y machacar a los ciudadanos. Todo esto ha tenido en clave importante una cosa muy importante, y es que ha habido un proceso de movilización. 35.000 movilizaciones se hicieron en el año 2013. Y ha conseguido que haya una repolitización de la sociedad, una politización de una parte importante de la sociedad que antes pasaba y que hoy es un elemento muy positivo para avanzar y profundizar en la democracia, para arrebatarle, para disputarle y arrebatarle el poder al poder de siempre, al poder que tantos destrozos nos ha hecho. En la Unión Europea sigue tutelada por Estados Unidos, no cabe ninguna duda. En lo que tiene que ver en el plano militar, por la OTAN. Y el conflicto de Ucrania creo que es el más concreto, donde han apoyado, se diga como se quiera, un golpe llamado blando, pero que es el derrocamiento de un gobierno, no por la vía de las urnas, sino por la vía de la fuerza. En lo económico, el Tratado de Libre Comercio que Maite comentaba, pero en lo militar, también las aventuras en Irak, en Libia o en Siria son ejemplos claritos de cuál es la política de los Estados Unidos. La izquierda europea necesitamos acumular fuerzas. Yo creo, lo ha dicho Correa esta mañana, que tiene que seguir manteniéndose lo que son este tipo de encuentros y de jornadas para que vayamos profundizando en la solidaridad entre los hombres y mujeres de izquierda, progresistas, que aspiramos a derrotar las políticas neoliberales que tanto daño han hecho y que siguen haciendo a los países. Necesitamos apoyar, por tanto, en Europa la acumulación de fuerzas para también plantar cara al crecimiento del fascismo y a determinados populismos. Eso es importante. Pero también apoyar los procesos de transformación sin ninguna duda en Latinoamérica, y hay que defenderlos sin complejos. Alguna gente tiene complejos y se empieza a poner la lupa demasiado en los procesos. Pues yo soy de los que piensan que hay que defenderlos sin complejos, porque no se puede titubear frente al neoliberalismo, frente al imperialismo. Y porque es un sistema depredador, no podemos titubear cuando estamos confrontándonos de una manera directa con él. Por tanto, tenemos que seguir estrechando lazos y luchas. No me voy a enrollar, quiero ser puntual en el tiempo y únicamente una reflexión final. Lo importante de este tiempo que nos ha tocado vivir se llama participación democrática. Se llama que tenemos que ser actores del tiempo que nos ha tocado vivir.
que tenemos que ser protagonistas, que no podemos dejar la política en manos de otros, y mucho menos en manos del capital, del poder financiero, del poder económico, que nos tenemos que empoderar los ciudadanos y ciudadanas, que tenemos que construir más organizaciones, más estructuras sindicales, más estructuras sociales, que tenemos que construir poder. Porque sin organización no hay cambios que puedan soportar la continuidad en el tiempo. La organización es clave y es fundamental para soportar los cambios y especialmente cuando esos cambios afecten al poder de los que tienen poder. Hay que seguir tejiendo lazos en la izquierda europea y latinoamericana. Hay que seguir caminando sin duda hacia la utopía, porque esa utopía se empieza a hacer realidad en algunos sitios. Y hay finalmente que distinguir entre lo que es el gobierno y lo que es el poder. Porque podemos conquistar un gobierno, pero el gobierno, no solo el gobierno, no es el poder. Hay que conquistar el poder. Y eso solo se puede hacer con la sociedad organizada en estructuras fuertes para que cuando se hagan cambios de transformación profundos, nada ni nadie lo pueda hacer volver para atrás, porque ha sido una conquista definitiva de los hombres y de las mujeres de este tiempo que nos ha tocado vivir. Por tanto, mensaje de esperanza, a trabajar desde mi punto de vista y siempre con una cosa clara: la crítica ya la tenemos hecha, toca ahora trabajar fundamental y exclusivamente en la alternativa. Eso es lo que nos va a permitir que nos reconozcan en el trabajo donde estamos gobernando o en el trabajo que tengamos que hacer donde podamos llegar a gobernar, y especialmente en la Europa occidental, que la izquierda vamos demasiado lentos, pero que no cabe duda que se van a producir procesos de avance importantes, y la alternativa, lo que se puede desarrollar, no engañar nunca a la gente, eso es lo esencial, lo fundamental, lo que nos va a reconciliar con la gente a quienes estamos en la política, lo que va a permitir que la gente se implique más en la política, en los cambios profundos, en definitiva, repito, para consolidar una sociedad que yo me atrevo, soy de los que me sigo atreviendo, a pesar de todos los fracasos históricos, que por qué no se puede llamar una sociedad socialista del siglo XXI. Muchas gracias, Cayo, muy gentil. Organización Poder Popular. Compañeros, a ver, temas de logística, rapidito, no podemos quedarnos en esos temas. ¿Dónde está otro micrófono? Ahí tenemos, a ver, por favor, sigan los compañeros. Por favor, tengan pendiente que cada minuto